La invitamos a la licenciada Mele para preguntarle qué es lo que está pasando hoy en día con la pandemia. Bueno, hola Susana, muchas gracias por la invitación. Nos vamos a referir a los niños y adolescentes, ¿no? Vemos cómo han atravesado la situación de encierro, de aislamiento social. Y después quizás, bueno, a plantear un poco la cuestión actual. Como para todos ha sido muy complejo el tema del aislamiento, donde de golpe nuestras vidas se vieron cambiadas, tuvimos que cambiar rutinas, y de golpe todos nos quedamos en nuestros hogares, donde la casa se convirtió en escuela, en lugar de trabajo, y bueno, y en nuestro hogar, ¿no? Fue muy difícil para los niños poder ubicarse en esta nueva situación que teníamos que atravesar, como también lo fue para los adultos. De alguna manera, los niños han tenido que comprender que estábamos frente a una situación de peligro, que depende de la edad del niño, se comprende de una manera o se comprende de otra, ¿no? Tenemos que remitirnos un poco, bueno, obviamente depende de la edad de quien estemos hablando. Los niños más pequeños era más difícil que pudieran comprender que no podíamos salir, se cortaron plazas, se cortaron juegos, se cortaron visitas a la casa de los amigos, de los familiares. O sea, una situación de vida que nos cambió totalmente. En eso que ellos, en donde ellos tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad, empezamos a observar algunas situaciones que de alguna manera nos decían qué les estaba pasando. Muchos niños atravesaron episodios de mucha angustia, de muchos temores, terrores nocturnos, pesadillas, irritabilidad, cambios en la conducta que los papás comenzaron a consultar muy preocupados, pensando en situaciones de desequilibrio emocional importante, o en cuestiones por ahí patológicas, pero en realidad no es así. Es una manera en que los niños tienen de demostrar a los demás que algo les está pasando. Fue muy importante el acompañar a los papás en la mirada hacia los niños y en cómo de alguna manera ayudarlos a ir entendiendo la situación compleja que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, donde el cuidado y el aislamiento de alguna manera era la base de poder reencontrarnos en algún momento con nuestros seres queridos. Hubieron muchas pérdidas porque los espacios de socialización primerísimos para los niños justamente son el ámbito escolar, el jardín de infantes y en los adolescentes el colegio. Esto de golpe se vio cortado y ellos lo han sentido como una pérdida. Cuando los papás consultaban en relación a estas manifestaciones de los chicos, hubieron, bueno, situaciones por ahí más complejas, ¿no? Donde, bueno, la irritabilidad o el descontrol en un niño empezaba a llamar la atención en las casas. Pudimos ir trabajando acerca de poder darles un espacio de escucha para ver qué les estaba pasando y cómo estaban de alguna manera comprendiendo esta situación. Había niños que no comprendían por qué había que cerrar la puerta, por qué no podían ir a la plaza, por qué no podían ver a su abuelo. Muchos lo trasladaban a una cuestión con mucho enojo a los papás, ¿no? Pensando que era una cuestión de, bueno, de límite de los padres. Claro, que les habían puesto un límite y que bueno, que igualmente querían salir y no comprendían mucho esta situación. Te hago una pregunta, ¿esto varía según si los chicos tenían o no tenían hermanos?
porque justamente estuve charlando el otro día con alguien y me decía, no es lo mismo tener un hijo único que está solo en la casa y que hayan varios hermanos y entonces se hace más fácil, ¿es así? Exacto. La paridad, digamos, tener un par con quien compartir juegos, con quien compartir estas vivencias, ¿no? Estas angustias, facilitaba el armado de ciertos juegos, como pasa en las casas, ¿no? Los hermanos juegan, y de alguna manera facilita elaborar esta situación compleja. Bueno, no sé, a modo de ejemplo, una mamá decía, se pusieron a jugar a los bichos, a los bichos que nos acosaban. En realidad era una forma de entender que había un bicho, y que hay un bicho, que de alguna manera cambió nuestra vida y que nos acecha. El juego se convierte siempre en un lugar donde el niño comienza a poder entender algo de lo que está pasando en la realidad. Al compartirlo con los hermanos, se alivia, ¿no? Digamos, esto de estar con un par. Y aparte porque hemos tenido adultos muy complicados en esta situación pandémica, con situaciones económicas muy complicadas, con situaciones laborales complicadas, sin trabajo, adultos que estaban con más preocupaciones que lo común, y un mundo convulsionado, ¿no? Digamos, los niños también escuchaban las noticias, muchas veces se perdía esta noción de que bueno, ellos también estaban atentos a lo que pasaba en los canales, a la palabra muerte que se repetía y se sigue repitiendo. ¿Qué pasó con los niños que no tenían hermanos? En muchas situaciones había niños que preguntaban a los papás si seguían existiendo los otros niños. Ah, mira. Digamos, interesantísimo, porque en realidad la vida con otros es afuera de la casa. El adentro es una vida muy monótona, donde el niño queda en una situación muy de encierro, muy a expensas de los adultos o de los hermanos, pero en el que se perdieron el contacto con el exterior. Entonces, bueno, muchas veces esto de permitirles o, digamos, de alguna manera escuchar esto que les pasaba y darles ideas, o hacerles, digamos, el teléfono, la compu, digamos, quienes tenían, ¿no? Porque había niños que no tenían, pero sí por ahí en la familia había un celular, y bueno, permitirle en algún horario comunicarse con uno de sus compañeros, con el vecino, como para entender que la afuera seguía viviendo, aunque, bueno, había que... No podía salir. No podía salir. Situación muy compleja, ¿no? Para entender, obviamente, de acuerdo a la edad de cada niño. Con respecto a lo que vos decías, que le echaban la culpa al padre, o sea, ¿había cierta agresividad hacia los padres o solamente irritabilidad o cómo se manifestó? Porque viste que hay un montón de chicos que son de por sí berrinchosos, ¿no? Entonces hacen berrinche para llamar la atención y ahora digo, en el encierro, ¿pasaba esto también? Sí, lo que nosotros tenemos que pensar es que la pandemia nos agarró con lo que teníamos, ¿no? Digo, como cuando uno dice la frase, nos agarró la lluvia y bueno, y estaba como estaba, digamos, con las cosas que teníamos. La pandemia también nos tomó a todos con lo que teníamos. Hay niños que ya tenían características de por ahí ser más rebeldes o más inquietos, y esto se enfatizó mucho más a partir del encierro, ¿no? Donde, bueno, por ahí se podían más agresivos o enfrentaban a los papás diciéndole, no entiendo, bueno, ya está, ya me quedé encerrado, llévame lo de la tía, llévame lo de los primos, ¿no? Porque tuvieron un recorte también con los lazos familiares no convivientes. Y otros que por ahí, en situaciones de no pandemia o prepandémica, eran niños más bien que atravesaban con cierta tranquilidad o adaptabilidad a las situaciones y aparecieron con ciertas conductas más reactivas que empezaron a llamar la atención. Nosotros siempre transmitimos a los papás de que, bueno, hay que seguir observando, ¿no? No es que cualquier conducta uno desestime y dice, bueno, todo es la pandemia. Hay que seguir observando. Cuando hay conductas que se perpetúan en el tiempo y que de alguna manera deterioran la vida cotidiana, como por ejemplo trastornos del sueño
extendidos en el tiempo, trastornos de la alimentación que también aparecieron muchos extendidos en el tiempo. Y los mismos papás ven que esto no cambia, ni aún en esta situación donde, bueno, pueden volver a una semipresencialidad. Bueno, es necesario preocuparse y ocuparse, ¿no? Pero bueno, digamos, no cualquier cuestión que apareció era patológica, como en algún momento por ahí la gente, bueno, consultaba pensando que algo pasaba. Igualmente hubieron situaciones más graves a las que hemos asistido, pero bueno, por eso depende de cada familia, de cada caso en particular y de lo que venía aconteciendo antes de la pandemia, ¿no? Donde algunas cosas se exacerbaron. Bueno, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros y vamos a una pequeña pausa, así volvemos con el licenciado Sergio Belovich a hablar del punto de vista social, cómo afectó todo esto. Bueno, muchas gracias, Susana. No, al contrario.